Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hace unos escasos días estaba buscando en un viejo cajón polvoriento donde yo tenía archivados muchos casos de hace más de 20 o 25 años atrás. De los primeros casos OVNI y apariciones que yo empezaba a estudiar. Y me topé con uno de los que más me impactó y que le hice un seguimiento total, absoluto, casi podríamos decir que estaba en contacto con el testimonio principal de estos hechos las 24 horas. Porque recuerdo que esta persona, que por supuesto no voy a dar el nombre, voy a dar simplemente unas iniciales, porque lógicamente esta persona quiere permanecer en el absoluto anonimato, pues yo recuerdo que este joven, en aquella época, me llamaba cada 3x4 por teléfono a las 4, a las 6 de la mañana, a las 8, la hora que fuese, para informarme de las diferentes experiencias que estaba sufriendo. Experiencias vinculadas con la abducción y con otros episodios muy interesantes que hoy me gustaría compartir con vosotros. Esta es la historia de, vamos a llamarle TC, las dos iniciales. Este joven que vivía pues en la localidad de Vic, pues esta historia empezó aproximadamente en el año 92, finales del 92, según tengo registrado en mis archivos. Este joven acababa de tener una ruptura con su mujer. De hecho, según me contó, la experiencia más traumática de su vida. Su esposa había decidido abandonarle sin previo aviso. Simplemente con una llamada de teléfono se presentó a su casa, se llevó todas sus pertenencias personales y le dejó solo con 3 hijos a su cargo. 2 niñas y un niño pequeño. Un bebé de, creo que tenía en esa época 1 año. Bueno, con toda la responsabilidad que eso conllevaba, TC tuvo que afrontar esta situación solo, sin ayuda, simplemente con el poco dinero que disponía, pues por supuesto pagar una cuidadora para que él pudiese tener todas las horas necesarias para poder trabajar, para poder subsistir y tirar para adelante. Poco antes de que se produzca esa ruptura, es decir, poco antes de que su mujer le abandone, tiene lugar un episodio muy importante en esta historia. Se va a hacer una revisión por una serie de molestias que siente en el estómago y recibe la peor noticia de su vida. Los médicos le dicen que tiene un principio de cáncer en el estómago. Llega a casa la noche antes de que su mujer le tome la decisión de abandonarle y le dice: cariño, me han dicho que tengo cáncer y probablemente me van a tener que hacer una cirugía muy complicada y bueno, la cosa está muy mal. Respuesta de la mujer: bueno, a rey muerto, rey puesto. La mujer ni se inmuta, como si no significara nada para ella su marido. Entonces, dicho esto, vamos a seguir avanzando en el relato. Entonces, ahí, el mismo día en que su mujer le deja, TC empieza a experimentar una serie de experiencias, pues podríamos decir, de viaje astral. Es decir, él se encuentra fuera de su cuerpo, pero recordando absolutamente todo. No estamos hablando de sensaciones o de pequeños recuerdos, fragmentos. No, ya la primera experiencia, él salió espontáneamente de su cuerpo y se encontró, dice, con 2 entidades, 2 seres en forma de nubes, dice, en forma transparente, semietérica, de un color, recuerdo que me dijo, como marrón oscuro, y que estos seres los llevaba como una especie de custodios, uno a cada lado, iban flotando en el aire y recorrían los cielos de Sudamérica, América del Sur. Y ahí le señalaban, decía TC, una serie de puntos luminosos que había en las costas, delimitadas en las costas de todo el mapa de Sudamérica. Y le decían: no, memorízate estos puntos y no los olvides jamás, porque esto verás que tiene un significado en el futuro.
Por supuesto, ni TC ni yo hemos sabido nunca qué es lo que significaba eso. Pero esa fue la primera experiencia que marcó, digamos, el punto de inicio de toda una serie de experiencias que, desde luego, cambiaron su vida y su universo. TC, a partir de ese momento, empezó a sufrir ataques de pánico al encontrarse en muchos momentos de su vida y en cualquier lugar, sea de noche, sea de día, trabajando o en tiempos de ocio, se sentía vigilado, se sentía observado constantemente. Lógicamente, al no comprender lo que le estaba pasando, pues es absolutamente normal esos episodios de pánico. Tuvo que recurrir incluso a tomar algún tranquilizante debido al colapso nervioso que le estaba provocando esa sensación constante de ser vigilado y de notar presencias. Y de sentirse vigilado, la cosa ya pasó a mayores, porque TC empezó a despertarse por la noche, abría los ojos y se encontraba con unos seres alrededor suyo. En una de estas experiencias, que casi siempre los describía como entidades que tenían unos ojos relucientes, muy grandes, que corresponderían con el tipo gris, pero sin ser exactamente grises, porque las cabezas, aunque eran muy grandes, eran macrocéfalos, y uno puede pensar a simple vista que son los grises, pero os aseguro que no eran ese tipo de grises. He intentado buscar por la red algún tipo de descripción gráfica, pero no la he encontrado. Los seres que él describía sí que tenían la cabeza muy grande, como os digo, los ojos rasgados negros parecidos a estos grises, pero tenían como una especie de, no exactamente hocico, sino como un morro, una especie de morro, una protuberancia, que eso no se corresponde en absoluto con los típicos grises. Los grises suelen tener una boca casi imperceptible, una simple línea, dicen los testigos, y una naricita muy pequeña. Solamente tienen 2 orificios por nariz. Este no es el caso de TC. TC describía a estos seres con una especie de protuberancia, como os he dicho. Unos seres que además sonreían y decía que desprendían mucho amor, que no notaba ningún tipo de sensación amenazante. Bueno, estos seres se desplegaban hasta por grupos de 4 o 5 alrededor de su cama, y dice que en un momento dado ve cómo le introducen un extraño tubo por la boca. A partir de ahí, TC pierde el conocimiento. Al día siguiente se levanta por la mañana, tiene ganas de ir al lavabo y defeca un trozo, dice él, como de carne. No se preocupa de examinarlo, simplemente tira de la cadena. Justamente ese día, después de haber tenido esa experiencia en la que había acabado de defecar esa especie de cuerpo calloso, y la noche antes había tenido esa experiencia tan extraña que le habían colocado una especie de tubo por la boca, justamente ese día tenía unas pruebas. Tenía que hacerse unas pruebas y una biopsia para saber exactamente cómo avanzaba ese cáncer de estómago. Al cabo de 2 semanas le dan los resultados y el médico no puede creer lo que acaba de ver. El cáncer ha remitido. TC está completamente sano. No hay ninguna explicación para eso. El cáncer ha desaparecido. Entonces TC le cuenta al médico que tuvo esa experiencia y que había defecado un trozo muy extraño, carnoso, pero que no se preocupó por saber qué era. El médico le responde que debería de haber recuperado esos restos en vez de haber tirado de la cadena del lavabo, que hubiese sido muy interesante de examinar, pero que no tiene ninguna explicación ese episodio, porque lógicamente eso no tendría nada que ver con llegar a defecar los restos de ese supuesto cáncer. A partir de ahí ya la experiencia de TC llega a cotas cada vez más altas, en las que ya él tiene experiencias de, al levantarse por la mañana, tener la sensación de haber estado fuera y de haber incluso visitado diferentes lugares del mundo a bordo de una especie de nave
con unos paneles luminosos, con un suelo pues transparente en el que podía ver debajo de sus pies la luz, las luces nocturnas de grandes ciudades. Siempre, por supuesto, con la presencia de extraños seres a los que describía algunos como bajitos, de ojos grandes, grandes cabezas, y otros completamente diferentes y etéricos, parecidos, como decía él, a nubes gaseosas, seres semitransparentes. Todo esto siempre acompañado por extraños consejos, sensaciones corpóreas, decía él, como una especie de éxtasis espiritual. Y en uno de estos episodios que yo recuerdo que tenía escrito en esos archivos, que a mí me impactó muchísimo, un día por la noche se encuentra con una entidad que la ve dentro de la oscuridad de la noche, y esa entidad se le echa encima, le da un abrazo, y TC dice que se funde en un estado de amor absoluto, que llega a una especie de éxtasis, que casi no podía ni siquiera respirar, le quitaba el aliento, la sensación tan placentera que llegó a sentir. Dijo que ese ser sí era físico, porque podía tocarlo, podía sentir, decía, como un tacto aterciopelado, pero no llegó a verle completamente su forma física, pero sí dijo que tenía perfectamente tacto y textura. Os podría contar muchas más experiencias que tuvo de encuentros con estas entidades y de él incluso llegar a ver naves que lanzaban como una especie de vapor alrededor de la estructura aérea y acababa camuflándose en una nube. Ese objeto quedaba perfectamente, pasaba desapercibido como si fuese una nube, pero él sabía que no era una nube. Todo tipo de experiencias de contacto por la noche, de presentarse diferentes entidades. En este caso encontrábamos casi todos los ingredientes de abducción, de visitantes de dormitorio, de fenómeno ovni, de fenómeno de viaje astral, con presencias incluidas. Es decir, todo un repertorio de casos en uno solo, en el caso de TC. Al final de esta historia, que podría alargarme durante muchas horas, solamente os puedo resumirlo de una forma. Ese conjunto de experiencias para TC lo llegó a cambiar a tal punto, a transformar su vida en positivo, porque decía que él siempre había tenido pues una serie de problemas en su vida, en su entorno, en su familia, en su pareja, y siempre parecía como que, me decía, la mala suerte lo perseguía. Pero es que desde el momento en que empezaron estas experiencias, si bien al principio fueron aterradoras, poco a poco fueron adquiriendo una dimensión cada vez más equilibrante, decía él, hasta que consiguió tener una vida cada vez más equilibrada, más serena, y sobre todo consiguió sentir más seguridad hacia sí mismo. Pero el final de la historia, amigos, es bastante cruda. Cuando TC consiguió por fin la estabilidad en su vida, manejar el fenómeno que, por supuesto, le estaba interfiriendo positivamente, sonó el teléfono un día y eran los padres de su exmujer. La exmujer que le había abandonado y había abandonado también a sus hijos, no había querido saber nada de ellos. Esa llamada de teléfono marcó un punto de inflexión también en su vida. Los padres de ella le decían que su hija se encontraba agonizando en el hospital con un cáncer de intestinos, que le habían hecho varias intervenciones quirúrgicas en las que le habían cortado incluso hasta 80 centímetros de intestino, pero que el cáncer había avanzado y ya no había nada que hacer. Le preguntaron si quería ir a verla, a despedirse. Yo recuerdo que me encontré con TC después de que hubiese visitado a su exmujer y me dio un abrazo llorando y me dijo: fíjate cómo son las cosas, que era yo el que en teoría tenía que morirme, era yo el que tenía un cáncer de estómago, era yo el que supuestamente era señalado por la muerte, y sin embargo parece que la vida me dio una oportunidad, una segunda oportunidad,
Me hice responsable de mis hijos, afronté esas experiencias que me cambiaron en positivo y ahora resulta que ese mal le ha sido transferido a mi exmujer. Y aún así, aunque sé que ella se portó muy mal y cruelmente, me dijo: nadie se merece un final como este. Me lo dijo llorando, me dijo que si bien la había odiado por todo lo que había hecho, no consideraba que hubiese merecido ese triste final. Pero así fue, ella murió víctima del cáncer, y en cambio él no solo se curó de ese cáncer, o lo curaron esos seres, sino que por supuesto su vida cambió para muy, muy bien. Yo os aseguro que esta persona han pasado más de 25 años y es todo un ejemplo de transformación personal y de experiencia positiva gracias a estas entidades. Por eso os digo, amigos, que no siempre todos los casos de abducción o de experiencias de contacto con extraterrestres son negativas. Es un tanto por ciento muy bajo estadísticamente, pero a verlos, los hay, de casos de este tipo. Espero que haya servido para muchos de vosotros que hayáis tenido experiencias parecidas. Era un caso que tenía archivado, que nunca había dado a conocer, y francamente he pensado que ahora era el momento de hacerlo. Lógicamente esta persona está en todo su derecho de exigir, pues dentro de su vida íntima, el absoluto anonimato. Aquí os dejo con este caso de hoy, muy enigmático, muy curioso, en donde se engloban muchos tipos de fenómenos en un solo caso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo para todos.